Buenas noches, queridas auditoras y auditores de la Radio Poder to Dancourt, en este su programa, una semana más, Espacio Íntimo, camino al encuentro de una sexualidad consciente, otra manera de ver la sexualidad. Increíblemente llevamos ya 5 semanas, esta es la 6ª semana con ustedes, hablando de este tema tan interesante, apasionante, que puede y tiene el potencial de mejorar tanto nuestras vidas si es que ampliamos esa visión, ¿no? Esa visión que tenemos de la sexualidad, que es un poquito pequeñita, un poquito escasa, es mucho más de lo que hemos sido educados. Y bueno, justamente para educar en sexualidad es que hemos traído en el programa número 4 a Daniel Seguel del programa CESI, uno de los programas autorizados por el Estado para educar a niños y adolescentes en los establecimientos educacionales, y la semana pasada fue la primera parte del programa con Miguel de Río, director académico de Teen Star, otro de los programas que yo he estudiado y que justamente por eso, por todo lo que me gustan, quiero que ustedes los conozcan. Y bueno, la semana pasada tuvimos la primera mitad de esta entrevista, que es que fue tan, a mí me gustó tanto, ¿no? Y es tan, tocamos tantos temas, bueno, y quedó un poquito larga y así que decidimos dividirla en dos al final, y aquí está hoy con ustedes, les traigo la segunda parte. Así que nada, disfruten de esta segunda parte de la entrevista y ojalá les sea útil. La adolescencia es una época donde igual uno es muy, muy feliz, como que es muy, muy desgraciado, ¿no? Como esta cosa de las emociones al máximo. Y que hay más peligro de depresión en la adolescencia, por ejemplo. Entonces, lo uno con lo que has hablado antes del tema de estos parches de hormonas y todo esto, y todos los anticonceptivos hormonales, químicos, que muchísimas veces tienen como consecuencia y como efecto secundario la depresión. O sea, estamos dándole a adolescentes en una época de su vida que hay una mayor tendencia a la depresión, le estamos dando anticonceptivos químicos que, además de que no le evitan las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema que yo alucino con los padres, que lo único que quieren es que su hija no se embarace, pero le da lo mismo que se coja las 10.000 enfermedades de transmisión sexual que hay, que te las coges igual con los anticonceptivos hormonales, y que de hecho van en aumento. Entonces, este tema me lleva a la planificación familiar y a la anticoncepción y todo eso. ¿Qué vosotros? Es que me encanta esa parte. Yo, de hecho, me vas a perdonar que diga esto, que lo voy a decir igual cuando entreviste a los del CESI, pero para mí el programa de CESI y el de Teen Star se deberían hacer juntos. Es lo que te digo, como que son un complemento perfecto. Y si hay algo que me encanta de Teen Star es la planificación, todo el tema de la anticoncepción y del autoconocimiento de las mujeres especialmente. ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué proponéis? ¿Cómo lo planteamos? Mira, partimos planteándolo más que como planificación propiamente tal, como autoconocimiento, que fue Ujú, justamente la frase final que yo creo que es la clave, que es que sea ujú, un autoconocimiento, que todas las mujeres sepan qué está ocurriendo respecto a su ciclo menstrual completo. El ujú. ciclo menstrual tiene distintas fases, la mujer tiene distintas sensaciones a lo largo del ciclo, ¿no es cierto? Está la ovulación, la fase folicular, la fase lútea, una serie de nombres, pero esas fases llevan a sí mismo, digamos, llevan una serie de cambios tanto fisiológicos como emocionales y a varias cosas más. ¿Por qué nos interesa tanto que las niñas sepan cada una de estas fases, cuándo ovulan, cuándo no ovulan? Porque la ovulación es un signo de salud y porque es parte de quiénes son, es parte de la identidad. Hoy en día en el mundo, solo un 3% de las mujeres es capaz de reconocer su ovulación. O sea, a ver, ¿qué les quiero decir con esto? Es como que yo les dijera, solo un 3% de las mujeres es capaz de reconocer cuándo pestañea y cuándo no. Porque es un proceso que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, mensualmente, cada 24, 36 días. O sea, es algo natural y que debiera ocurrir una vez, aproximadamente una vez al mes o cada 24 o 36 días, y la mujer no sabe. No sabe cuándo está ocurriendo, no sabe cuándo no. Ese autoconocimiento de saber cuándo ovula y cuándo no, ¿en qué se puede traducir? En que una mujer entonces efectivamente pueda saber con ciencia exacta, con una buena certeza, qué días está fértil y qué días no. Pero ese es un paso dos. Nosotros con los adolescentes, ¿en qué partimos? En que reconozcan primero sus propios signos, porque primero Ujú, partimos por ellos y después en la relación con los otros. Entonces, fíjate qué lindo es, como dices tú, cuando les damos este conocimiento. El caso que se me viene ahora, estamos trabajando en una fundación en África, en Kibera, en Nairobi, digamos, en el slum, en un lugar muy, muy pobre, donde niñas,
de entre 10 a 13 años, están aprendiendo esto y es impresionante cómo les cambia la vida, cómo empiezan en Nairobi, en este lugar en particular, es como mal vista la menstruación. Y a las mujeres todavía se les dejaba, o sea, no iban al colegio, no podían salir de las casas. Estamos hablando, digamos, De ese así se nivel. veía allá. ¿Qué estamos viendo ahora? Las niñas son felices, llegan contando al colegio, estoy menstruando, ahora cambió y tengo sensación de humedad y voy a ovular. Les cambia el lenguaje, les cambia la percepción de sí mismas, les cambia la autoestima. Se quieren más, se conocen más. Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos ocurre muchas veces? Y aquí tomo lo que tú decías un poco, el embarazo adolescente y todo. El embarazo adolescente es una realidad y una realidad que no es que nos guste. Ojalá los adolescentes, les vuelvo a repetir, tuvieran toda la información disponible para que tomen la mejor decisión para ellos, para ellas. Pero entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a veces como papás? Que lo peor que nos puede pasar es que se embarace mi hijo o hija. ¿Qué es lo que hago entonces? A ver, la pastilla mágica. Listo, con esto nos embaraza. El resto de lo que haga me da lo mismo. Y ahí es donde nosotros decimos, a ver, permítele conocerse y si aún así esa misma niña dice yo quiero evitar un embarazo, dale el anticonceptivo, pero que sepa lo que está tomando, lo que está haciendo, qué efectos Las tiene. consecuencias que tiene sobre su salud, sobre su cuerpo. Exactamente. Pero que Y lo luego haga de nuevo. sabiendo también, solo un aporte sabiendo también que están los preservativos, que los preservativos también es un método que es de barrera y tú no estás metiendo ningún químico en tu cuerpo. Exactamente. Para mí es el método anticonceptivo para los adolescentes, mientras les enseñamos a conocer su cuerpo. Sí, o sea, Es mi digamos, es opinión. una alternativa y sí, no, pero está perfecto, me parece súper, súper bien. Y también, obviamente, entonces, como dices tú, mostrar las distintas alternativas y cuáles van a escoger ellos. Si al final, aquí se trata, como decías tú, entregar la información y ver qué es lo que va ocurriendo. Ahora, solo un pedacito aparte de los métodos naturales. Muchas veces cuando decimos métodos naturales, la gente piensa en el método del calendario. Ya eso de que si tu ciclo dura 32 días, el día 16, 2 días para atrás, 2 días para adelante, eso es del año 50 y está desactualizado. Queridos auditores, ese método no es bueno. No es bueno, es así de simple. Ollino y Naus, en los años que lo descubrieron, maestros, capos, porque nadie lo sabía en ese entonces, pero ya actualizamos. Es, digamos, hace falta actualizar, es como cuando el celular les pide actualice su sistema operativo. Entonces cuando seguimos ocupando el método de calendario, diciendo que ese es el método de planificación natural, estamos funcionando con un método, con un software muy antiguo, tenemos que cambiar de software ya. ¿Cuáles son los más modernos? Tenemos el Billings, que aquí muchas veces se confunde el método del Billings con el calendario, son distintos. Sí, que es el Tenemos el ojino método también, el calendario es el método ojino, que por eso has hablado Ojino, de sí, él. Sí. exactamente. El método del calendario o de Ojino y Naus, que son los que lo hicieron, pero está el Billings, que son los doctores que lo crearon, está el sintotérmico, que es otro también, está la naprotecnología, que es un nombre, digamos, que incluye otras cosas también. Entonces, hay una serie de métodos naturales modernos, que se le llaman, que de modernos no tienen tanto, lo que pasa es que vinieron post Ojino, Sí, y eso claro, hace que claro. sean más nuevos, que sí te aseguran una tasa de prevención de embarazo de un 98-99% cuando son usados de manera correcta. Y este es otro punto Oye, bien pero mira, importante. has dicho una cosa clave, Miguel, porque claro, habrá alguno que está diciendo, ay, estos ahora, anda, que lo que nos están diciendo, ¿sabes? Esa porquería comparado con el preservativo, la anticoncepción, que tienen esos porcentajes maravillosos de efectividad, ¿me entiendes? Pero también tienen ese porcentaje maravilloso de efectividad bien usados. Porque en Sí, primer lugar, ¿cuánta gente no se pone el preservativo? Entonces, no, ¿me entiendes? En el momento adecuado y ya o se lo exacto. pone mal y se rompe. O cuánta gente, cuántas mujeres nos saltamos un día la pastilla. Bueno, yo no tomo, pero ya porque no me hace falta. Pero bueno, en su momento, ¿me entiendes? En su momento yo la verdad es que no he tenido la suerte de no tomar. Pero hay muchísimas mujeres que no siguen la regularidad que implica esto. Entonces, se compara un método perfecto químico o de barrera con uno imperfecto natural, pero ¿y si comparamos los dos perfectos, qué pasa? ¿Cuál es el comparativo ahí? El comparativo es que los métodos naturales bien utilizados tienen un 98-99% de efectividad también. Ya, Con el ahora, extra de que te sí, conoces. eso mismo te iba a decir, con el extra de que te conoces y cuál es, y a mí me gusta decirlo abiertamente, cuál es el pero de los métodos naturales, es que requiere que ciertos días o exista una abstinencia o
ocupes un método preservativo como de barrera, como decías tú, un preservativo. Ujú. Obviamente hay que saber que con el preservativo cambia de nuevo el porcentaje de efectividad. Lo que te dicen los métodos es durante 6, 7 días al mes vas a tener que abstenerte. Ahora, la decisión termina siendo también propia o en pareja, si es que así se desea. Y aquí también agregarte una cosa, Carmela, muchas veces, y muchos auditores pueden estar diciendo, ya, pero es que a mi hija o yo los tomo por un tema médico, porque el médico me lo recetó, porque tengo irregularidades menstruales. Y Ujú. aquí sí me gustaría pasarles el mensaje de que no toda irregularidad menstrual debe ser tratada con anticonceptivo. Y que si bien muchas veces es lo que se hace, y yo aquí nosotros, tú sabes también, trabajamos con el Reproductive Health Research Institute, nombre en inglés, porque si no uno no tiene nombre en inglés nadie te escucha, pero que en español diríamos sencillamente el RHRI, donde trabajamos formando a doctores a todo nivel mundial. Ahora partimos en octubre de nuevo con 100 médicos más de Estados Unidos, enseñándoles qué cosa, cómo tratar irregularidades menstruales sin anticonceptivos, para aquellas mujeres que quieran. Aquí Ujú. nosotros no vamos a obligar a nadie que no lo quiera hacer, pero si hay alguien que tenga ganas que diga yo quiero probar una alternativa distinta, existe la posibilidad. No es obligación que una irregularidad menstrual tenga que ser tratada con anticonceptivo. Es como que yo te dijera a ti, ¿qué te duele? ¿La cabeza? Ya, paracetamol. ¿Qué te duele? ¿El estómago? Paracetamol. ¿Qué te duele? ¿La rodilla? Paracetamol. ¿Qué te duele? ¿El ojo? Paracetamol. Bien. Y en el Bueno, fondo, es la independiente. visión, es que es la visión de la enfermedad como donde se trata el síntoma en vez de la causa, ¿no? Entonces resulta que es que a lo Exacto. mejor uno puede, es como un mensaje, a lo mejor la enfermedad es un mensaje que nos está mandando nuestra alma, yo qué sé qué, de que algo está en desequilibrio en nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu, emoción, y ponerle atención. Entonces hay otras maneras de sanarse. Y entonces, como dices tú, estos métodos naturales, ¿a qué me ayudan? Y cuando hablamos la ovulación como signo de salud, ayudan Ujú, justamente a que cuando se desregula la ovulación o el ciclo menstrual, ¿qué puede estar afectado? El páncreas, la tiroides, el hígado, el estrés, ujú. los ovarios, un largo etcétera, que cuando se afectan, digamos, cuando les pasa algo, el signo que dan, la señal que te dan, es que tienes irregularidades menstruales o que no Sí. ovulas. Eso es lo lindo de los métodos naturales también, que te permiten conocerte y entender tu cuerpo y ver qué te están diciendo. Digamos, más que entender tu cuerpo es entenderte, porque tú eres tu cuerpo. Si este cuerpo no es, No está separado. no es claro, no es separado, es parte nuestra, es constitutiva. Claro, totalmente. Mira, el tema este que has hablado de lo de la, porque por ejemplo yo he estado estudiando mucho este año ese tema, por ejemplo el ovario poliquístico, por ejemplo, puede ser consecuencia, y es en casi todos los casos, de la alimentación que uno lleva. O sea, hay otras maneras y hoy en día el ovario poliquístico en muchas ocasiones se opera, ¿sabes? Entonces tú te puedes ahorrar una operación quirúrgica buscando otras maneras de solucionar los problemas, ¿no? O sea, verdaderamente es interesante. Y hablando de esto, quiero tocar un tema que antes se me olvidó cuando hablamos de la pubertad, que es la relación entre la nutrición y el desarrollo puberal, que lo has tocado un poquito antes, pero me gustaría porque tenemos cada vez más obesidad infantil y eso afecta a la sexualidad increíblemente. Totalmente, y digamos, ¿qué es lo que ocurre? Y voy a referirme súper específicamente al caso de sobre o bajo peso, ¿ya? Digamos, Ujú. el peso, y aquí no quiero hablar del peso por un tema estético, ni mucho menos, estoy No. hablando del peso como un Todos tema de somos salud. perfectamente queribles, adorables y perfectos como somos, pero vamos a ver cómo influye. Exactamente, y entonces, con el sobrepeso, ¿qué es lo que solemos ver? Solemos ver que la pubertad como que se adelanta, y se pegan el estirón, en buen chileno, crecen un poco antes. De hecho, uno cuando ve a los niños, las niñas con sobrepeso, suelen ser más altas o más altos, me refiero a niños o niñas 6 a 8 años, suelen pegarse un estirón inicial. ¿Qué es lo que pasa? Que este estirón inicial después se detiene y queda frenado su desarrollo puberal. Y dejamos de ver las características sexuales secundarias. Es decir, es como que se adelanta, pero después se frena. Y ahí Ujú. quedan frenados. ¿Y qué ocurre con este freno? Que del grupo de pares, de sus compañeros, de sus compañeras, quedan fuera de los cambios que está viviendo el resto del grupo. Y Ujú. como vemos que en promedio la mayoría del grupo de nuevo va a estar teniendo este cambio, este grupo que tiene un sobrepeso importante va a dejar de tener esos cambios. Y entonces, fíjense, de nuevo, vamos a lo social y a lo emocional. ¿Está bien que los discriminen? No, por favor, no. Como decía Carmela, son perfectamente queribles y siguen siendo un ser humano, merecen todo nuestro respeto, todo, 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 todo. Pero sí va a ocurrir que al no estar viviendo los mismos cambios, hay un quiebre, digamos. Aquí pasa a veces cuando uno tiene amistades más grandes o más pequeñas.
perdona que te hable desde mi experiencia, pero cuando uno empieza a ser padre, aquellos que no han sido padres aún, claro, todavía quieren salir todas las noches y el viernes, pero ya Y no salir da a el cuero, no da el cuero. al cuero. Entonces, no es que uno no quiera al otro, pero empieza a juntarse menos, a verse menos por un tema práctico. A veces con los niños, las niñas va a pasar lo mismo. Los niños están que les salen los primeros pelitos, las niñas están hablando de la menarquia, y ese niño o esa niña que está con este sobrepeso no está viviendo esos cambios, por lo tanto no tiene un tema en común que conversar, por ejemplo. Entonces, Claro. eso pasa con el sobrepeso, como que se adelanta, pero después se frena. Por lo Ujú. tanto, la nutrición es súper relevante, que estén no comiendo todo el día papa frita, churrasco, hamburguesas, que son exquisitas, ¿ah? A mí me encantan. La comida chatarra es muy rica, pero es muy dañina. Y estamos abusando de esta comida. Así es que ese es el tema. Es más rápido. Aquí también veo que a veces es un tema de conveniencia. Cuando uno llega a las 8:30 de la noche, cansado a la casa, es más Sí. rápido agarrar nuestro teléfono y pedir una pizza que cocinar. Pero en el largo plazo no va a ser más rápido. O sea, en Va a el ser fondo yo pienso, es que estamos en una sociedad enferma en general, ¿me entiendes? Que tiene muchos ángulos y por donde lo podemos mirar. Y claro, lo que tú dices es exactamente así. O sea, en la velocidad que vivimos, no nos da tiempo a tener una alimentación como deberíamos, pero eso nos afecta a todo lo demás. totalmente. Y ojo, una sociedad de la inmediatez. ¿Qué nos Ujú. pasa cuando el teléfono se demora más de 5 segundos en cargar un resultado? Es que este teléfono ya no sirve, que mi proveedor de esa telefonía, 5 segundos. O Si llamas no a alguien y estoy, no te contesta. Y esto, pero este, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Que no me ha contestado el WhatsApp. me dejó el visto, me dejó los Me tickets dejó el azules. visto, o sea, una cosa terrible hoy en día, por Dios. Terrible. Oye, bueno, Entonces, Miguel, sí, sí, termina. no, eso, y con el bajo peso, tener ojo que ocurre que cuando los niños o las niñas están por un lado desnutridos o están comiendo poco, con muy poquito peso, se les frena todo. Y ahí no hay ni siquiera un estirón. Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Una dieta balanceada, ejercicio, es súper importante. A los niños a veces hacerles hacer dietas difíciles, pero que hagan ejercicio, tienen energía y cuando hacen ejercicio bajan de peso velozmente o regulan su peso. Los adultos nos pasa que subir 1 kilo es muy fácil. Bajar ese kilo no es fácil. En los niños subir y bajar es muy veloz. Con un poquito de ejercicio regulan velozmente el peso. Bueno, yo les voy a contar que a lo mejor un día hacemos un programa sobre la alimentación porque me apasiona y lo he estudiado mucho en los últimos tiempos, que yo, por ejemplo, que estoy menopáusica, perdida, así ya, y dicen que uno engorda en la menopausia y que es más difícil bajar los kilos en la menopausia. Bueno, yo he adelgazado 12 kilos en el último año y no pasó ni pizca de hambre, así que un día les cuento. Pero genial, Les ese es cuento. un buen dato. Yo creo que los auditores van a dejar anotar la fecha de Eso, esta bueno, mesa. pidan que les hago un programa específico de alimentación que lo encuentro apasionante también. Es que todo me apasiona, qué espanto, de verdad. ¿Cuándo voy a poner límites yo? Pero qué bien. Y se nota. Demasiada pasión. Oye, ¿qué te iba a decir? Mira, lo último de planificación es que nos cuentes un poco qué hacéis con las niñas, con este hoja, calendario, ruta que seguís donde tienen que ir escribiendo día a día, ¿no? ¿Cómo es eso que proponéis? Perfecto. Lo que nosotros proponemos a las niñas entonces es que reconozcan sus señales. Aquí, cuando yo les digo sus señales, a nivel de la vulva y a medida que avanza el ciclo menstrual, van ocurriendo ciertos cambios, no a nivel de la vulva, pero se sienten a nivel de la vulva. ¿Qué es lo que se puede sentir? Una sensación de humedad o una sensación de sequedad. ¿De acuerdo? Y eso ocurre por la presencia o ausencia del moco cervical. ¿Qué les pedimos a las niñas? Que registren si es que tienen o no esa sensación. ¿Por qué les pedimos que registren eso? Porque la sensación de humedad, cuando cambia y pasan ciertas cosas, sabemos que ocurrió la ovulación. Entonces, ¿qué les vamos a pedir a las niñas? Que registren si ovulan o no mediante el reconocimiento de esta sensación de humedad o de sequedad que pueden ir sintiendo. Eso lo vamos a hacer de dos maneras, la antigua o la moderna. Cuando yo digo la antigua es la hojita donde están los días, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y van registrando con colores la humedad o la sequedad. La moderna son algunas aplicaciones que ya existen que ayudan a este proceso. La aplicación que nosotros más solemos recomendar es una que se llama FEMM. F de Felipe, E de elefante, M de mamá, M de mamá. FEMM, que está para Android y iPhone. ¿Y por qué les recomendamos esa? Porque esta aplicación no trata de predecir la próxima menstruación, sino que le permite registrar lo que la niña ve, lo que la mujer ve día a día. Las otras aplicaciones súper famosas, que son Flo, como Florencia, y Clue,
CLUE. ¿Qué es lo que hacen? Sacan un promedio y en base a eso tratan de ir prediciendo. ¿Qué ocurre? Que más o menos un 25 o un 30% de la población femenina no va a caer en ese promedio, porque va a tener alguna complicación durante algunos de los meses en su menstruación. Entonces, no la chuntan en un 30% de los casos, digamos. La gracia de FEM es que le permite a la mujer ir viendo cómo es su propio ciclo. Reconocer el propio, no el de al lado. No el Claro, de Carmela, no el de... No, el mío. el Cómo mío. es mi ciclo. Y yo lo voy registrando, que es lo que voy viendo en el tiempo. Que en general la mujer tiene una ciclicidad. O sea que más o menos va a durar entre 27 a 29 días, que es raro que se cambie tanto, pero sí pueden haber algunos meses, y si la mujer sabe reconocer esta sensación de humedad o de sequedad, que le ocurra. Por ejemplo, y para ponerte un caso bien actual, durante la pandemia. Durante la pandemia vimos un boom de irregularidades menstruales. ¿Por qué? Por el estrés, por el encierro, las cuarentenas, la incertidumbre de qué iba a pasar. ¿Qué pasa? El estrés impacta en la regularidad menstrual. Entonces aquellas niñas, aquellas mujeres que ya sabían cómo era su ciclo y de repente pasaron de tener ciclos de 32 días a un ciclo de 45, ¿qué es lo que dicen? El estrés me está empezando a afectar más de lo que yo pensaba. Y aquí Ujú, tengo la imagen concreta de que en realidad, aunque yo creo que no estoy estresada, sí lo estoy. Y ujú. entonces, ¿qué puedo hacer? Antes de empezar con dolores de cabeza, con insomnio, con pérdida o aumento del apetito, me pongo las pilas y veo cómo tratarme este estrés. Voy a un psicólogo, hago más ejercicios, cambio mi dieta, medito más, rezo más, lo que me guste. Pero empiezo a ver entonces, fíjense, 6 meses antes de que me cambie el sueño, me cambió la menstruación. Entonces, o me cambió la ovulación. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esta hojita o mediante esta aplicación, que aquellas que quieran descargarlas, en la misma aplicación les va a ir enseñando un poco cómo hacerlo. Así que es relativamente Es muy autodidacta. fácil. Nosotros Ujú. partimos enseñando esto antes de la primera menstruación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacemos en Teenstar? Que nos encanta, que las niñas sepan cuándo va a llegar su menarquia. Carmela, imagínate una niña, 10, 12, Yo 11 lo años, encuentro que ya maravilloso. sabe que Ujú. sabe, en los próximos 14 a 18 días va a llegar mi primera menstruación. Imagínate, ¿cómo le cambia el mundo? No es un evento que me estoy desangrando, es un evento que estoy esperando, que estoy marcando en el calendario. Ujú. Ya me toca, es un evento maravilloso, le cambiamos su primera menarquia. Bueno, yo creo que con esto se haya para que los padres nos demos cuenta de qué herramientas tan maravillosas tenemos para que nuestros hijos sean unas personas, por último, más armoniosas y en paz con ellos mismos y que se conocen mejor. O sea, hay un montón de herramientas y está dentro de nosotros. O sea, esto que acabas de contar es algo que podemos conocer en nuestro propio cuerpo. No hay que comprar nada, no hay que pedirle a nadie consejo. O sea, es una cosa que es nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Es impresionante. Y entonces entramos directamente en el tema de los padres, que ya es el último. No se nos vayan, porque es que esto de los padres es fundamental. O sea, tenemos... y en esta zona yo, porque me dedico un poco al tema, o sea, hay una cultura de rechazo a la educación sexual. O por otro lado, tenemos padres que nos gustaría la educación sexual de nuestros hijos, en los establecimientos educacionales estamos hablando, pero muchos no lo dicen, ¿no? O sea, hay un silencio. Entonces, se sigue manteniendo lo que hay, que es muy poco, ¿no? Aunque ya van habiendo pequeños cambios. La educación sexual la deberíamos hacer los padres, pero ¿qué pasa en esta sociedad que no está funcionando? Los padres no la estamos haciendo bien o lo que sea. Entonces, estos programas son como ayuda, ¿no? ¿Qué les podrías decir? En el fondo, yo también sé de estudios donde solo más o menos el 5% de los padres en los establecimientos educacionales se oponen radicalmente a la educación en sexualidad de los niños en los establecimientos. Pero, ¿qué les podríamos decir a los padres qué pasa con este tema de la educación por los padres solamente hoy en día? Mira, lo primero es que muchas veces pensamos que hablarles de sexualidad va a incitar la práctica sexual. Y a veces a los papás les pasa, no, pero es que si yo les hablo de estas cosas va a empezar a investigar o va a querer explorar. No. Está, de nuevo, está más que demostrado, muchísimos estudios, que hablar de estas cosas no incita a la práctica, sino que más bien la retrasa. Hace el efecto totalmente contrario a lo que creemos. Retrasa todo lo que son las conductas de riesgo, que se le llama, ¿de acuerdo? Beber alcohol, fumar cigarro, marihuana, droga, tener relaciones sexuales, digamos, a diestra y siniestra. Se retrasa. ¿Por qué se retrasa? Porque cuando yo voy teniendo información
No tengo muchas veces esta necesidad, ¿no es cierto?, de estar explorándolo todo o de tener que probar cocaína para saber que la cocaína me va a hacer tal efecto. Digamos, es un poco así a veces lo que ocurre. Fíjate, es lo mismo que cuando uno va metiéndose en esta área que se da cuenta que los niños, las niñas, los adolescentes, mientras más se conocen, más se quieren, más se respetan y menos van a querer hacer esas cosas. Digamos, por esas cosas me refiero a actitudes de riesgo clásicas. ¿Por qué? No porque sea malo, no porque sea pecaminoso, no, no. Porque me quiero y porque no voy a andar, digamos, alcoholizado en la calle, tirado en una plaza. Y no porque no me guste el alcohol o porque crea que la cerveza es mala. Aquí estamos entre adultos, tomarse una cerveza, una copa de vino, es genial. Lo que pasa es que a mí me encanta. Lo que pasa es que es muy distinto el efecto del alcohol en un adulto que en un adolescente. O sea, es radicalmente opuesto. Y si yo le Y de la enseño eso, marihuana, por ejemplo, también. bueno, ahí sí que sí vamos a tener que entrar. Ese tema es uno en sí mismo, diría yo, Carmela. Por Para supuesto, por una hora supuesto. más de No, conversación. pero es, digo, científicamente, o sea, en el cerebro adolescente las drogas, o en el infantil por supuesto, pero en el adolescente que hay un consumo inmenso de marihuana en la adolescencia, tiene efectos terribles, o sea, en el Terrible, cerebro, o sea, en la química y del cerebro, ¿me entiendes? O sea, totalmente, es totalmente. impresionante. O Pero, las relaciones sexuales de riesgo, ¿por qué me voy a someter a eso? No quiero. o las relaciones tóxicas que hoy en día está tan de moda, digamos. Es tan Ujú. fácil que me manipulen si no me conozco. Aquí me imagino que los papás que están escuchando no quieren que sus hijos sean manipulados por nadie. Pero si no se conocen, si no saben si ovulan o no ovulan, si no saben que la erección es un signo de salud, si no saben que tienen pelitos o no tienen pelitos por A, B o C motivo, si no saben que están tristes y que lo pueden decir, son manipulables porque no se conocen. Si yo no te conozco, voy y te digo que no, mira, la única manera de no tener pena es que estés conmigo. Ujú. Ah, y me Claro. resultó una vez y listo, caí en las redes de la manipulación. La desinformación entonces lleva a esto, lleva aquí a niños, adolescentes, a personas que las manipulan. Aquí, si te puedo dar a otro dato, digamos, para aquellos que les encante Netflix, cómo convertirse en tirano. El documental genial, How to Become a Tyrant en inglés, cómo convertirse en tirano. 6 capítulos, de media hora cada capítulo. Véanlo. ¿Qué es lo que les enseñan? El manual de la manipulación de los grandes dictadores del siglo XXI. ¿Qué Ah, tienes que sí, hacer sí. para manipular a Sí. alguien? Ujú. Es que si ustedes lo aterrizan a lo que ocurre con la educación afectivo-sexual, es un poco similar, por favor, es un poco similar. Estoy haciendo obviamente aquí una Eh, comparación que alguien dirá, ¿cómo voy a comparar a alguien que asesinó con...? De acuerdo. Pero ¿a qué voy? A que al no conocerme, me manipulan. Entonces, papás, mamás, dejemos que nuestros hijos se conozcan, ayudémosle. El colegio, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que nosotros como Teamstar trabajamos con los establecimientos? Que el colegio sea una fuente de información, tanto para los papás, los apoderados, como para los estudiantes. Que cuando quieran saber algo, puedan recurrir a este establecimiento educacional donde hay docentes que se formaron, donde tienen conocimiento, donde adquirieron manuales, donde tienen una serie de cosas para entregar información. Si eso nos acompaña con el trabajo de los apoderados, es sembrar en tierra inerte, digamos. Si los papás y la mamá, ¿y qué tiene que hacer de compañía? De nuevo, no tiene que saber la información así al pie de la letra. Tiene que estar disponible, tiene que escuchar, tenemos que hablar. Eso, cuando a mí nos pasa, a ti también, Carmen, imagino que te pasa. Te piden, vengan a darle una conferencia a los papás de cómo educar en afectividad y sexualidad. Y muchas veces lo que los papás esperan es que uno les dé la receta de cocina. Tiene que decirle esto, no decir esto otro. Y cuando les decimos que lo único que tienen que hacer es escuchar, es como, y para esto estuvo una ¿Qué hora y pacho media, paré? digamos. Ah, claro. Pero, a ver, si es que la receta de cocina, si existiera una receta de cocina para los seres humanos, yo renuncio a ser humano, digamos. Porque lo Sí. que me encanta es que no exista, porque somos Oye, tan distintos. y no es genial por otro lado que esto de los tips y de los no sé qué, no es lo que complica todo al final todo esto de la educación de los padres. O sea, si no es tan complicado, a lo mejor no es tan complicado, es que estemos mucho más disponibles, ¿sabes? Mucho más coherentes con nosotros mismos, y eso ya sencillamente a lo mejor hace un cambio que no requiere de tantos tips, que al final es como, no me da para hacer tantos tips en el día, de verdad, me agoté". Exactamente. Y de repente uno da tantos tips, claro, porque uno ha estudiado esto y uno trata de entregarles pequeñas herramientas, saber si es Ujú, puber o no, ujú, fundamental. claro. Saber que el niño es distinto al adolescente. Esa herramienta ya me ayuda en la educación afectivo-sexual. Entonces, a los apoderados, a los papás, a las mamás, ¿qué mensajes me gustaría dejarles? Perder el miedo a creer que la educación afectivo-sexual es algo malo, es algo que va a incitar la práctica de ciertas actividades de riesgo, sino que por el contrario, la educación afectivo-sexual lo que busca es que sus hijos e hijas se conozcan,
que no sean manipulables, que no sean abusados, no solamente sexualmente. Estoy pensando en relaciones de abuso tóxicas, que se les llama hoy día. Nosotros trabajamos, tú lo viviste, Carmela, relaciones de abuso hace muchos años. No con el nombre relaciones tóxicas, ahora le pusimos ese nombre, pero la relación de manipulación. Cuando una persona no se conoce, es manipulable. Por eso, vean ese documental que les digo, donde les va a quedar súper claro que, claro, en realidad yo puedo llegar a manipular masas, países Ujú, completos, dejando a la persona en la ignorancia. claro. Si aquí la clave para poder manipular a alguien es que sea ignorante de sí mismo, que no sepa su ovulación, que no sepa su erección, que no sepa sus emociones, que no entienda la etapa de la vida en la que está. Yo con eso lo manipulo súper fácil. Lo ¿Yo manipulo sabes qué pienso velozmente. a veces? Te digo una maldad de pensamiento que tengo. Yo pienso que el sistema educativo, y lo he estudiado también y me interesa muchísimo el tema educativo, el sistema educativo busca generar seres humanos mediocres. ¿No? Mediocres, porque los seres humanos mediocres, que van en la línea que tú dices, son perfectamente manipulables. Y yo creo que la resistencia en educar en sexualidad es que los convertimos en seres humanos, la posibilidad, les damos las herramientas, es una herramienta para ser seres humanos más libres. Y ese es Claro. el terrible miedo que tiene el sistema, ¿eh? Yo pienso que va por ahí la cosa. No Y sé. también, Carmela, decía a los papás que eso mismo, que ese momento que tal vez algunos de ellos, de los auditores, vivieron en donde el papá o la mamá se sentaba a hablar de sexualidad, es de los 50, es lo antiguo. Ujú, Háblenlo todos los días, háblenlo en la hora de comida, cuando estén paseando, cuando estén en el auto. Hablen de las emociones constantemente, hablen de los cambios que están teniendo, siempre. No esperen a la charla, como se ujú, decía, ¿no es cierto? sí. ¿Cuántas veces no vivimos a parejas? Ya, ¿quién le da la charla? No, que tú eres el hombre, así que todos los niños, tú eres la mujer, toda la mujer. No, háblenlo Yo indistintamente, con su hija, con su hijo, en todo momento, cuando estén haciendo pipí, cuando qué sé yo, lo que sea. viendo la televisión, a la gente que tanto le gusta ver esa arma de manipulación masiva, bueno, pues que cuando estás viendo la televisión y sale algo, entonces aprovechas y hablas a tu hijo del tema, inicias la conversación. Exactamente, y aprovechar la cotidiana, digamos, el día a día, lo cotidiano. No, Ujú. no esperar ese momento donde vamos a ir a tomarnos un café y a conversar una hora de esto. No. Estamos en el auto y de repente veo que, oye, estás más grande, has crecido, ¿cómo te sientes con estos crecimientos? ¿Te has asustado? ¿Te gusta crecer? ¿No te gusta crecer? Papás, mamás, eso es educación en afectividad y sexualidad. A mí me encanta la primavera, vas en el auto y ves un campo lleno de flores y dices, mira, todos los órganos sexuales de las plantas a vista y paciencia de todos. La sexualidad como algo natural, no algo malo. Ya dejémonos de las consecuencias negativas de una sexualidad irresponsable y empecemos a enfocarnos en la maravilla de una sexualidad responsable. Yo pienso que es el cambio de chip, que hasta la UNESCO lo dice, o sea, no es una cosa de ni siquiera de nuestra cosecha, ¿no? Mira, yo quiero tirar una lanza a los padres esos que se oponen a la educación sexual, y es que yo entiendo el miedo, es lo que tú dices, que hay que superar el miedo, ¿no? Entiendo el miedo a que pueda perjudicar a sus hijos de alguna manera, pero yo siempre digo, ¿y no nos da más miedo lo contrario? ¿No nos da más miedo eso que tú has contado, lo manipulables que son, si es que no los educamos en este tema? ¿No nos da más miedo que se agarren una enfermedad de transmisión sexual que puede tener consecuencias de por vida porque no están educados? ¿No nos da más miedo? Porque los niños, claro, primero es Google y sus amigos, pero también en un lugar están los profesores a los que les preguntan, sobre todo en la adolescencia. Entonces, que es poco, ¿eh? Debería ser mucho más. Imagínense Sí. la poca confianza que tienen los niños con sus propios profesores, ¿sabes? Que incluso eso ha bajado. Pero, y, no, y usted como padre no le da más susto que un profesor no capacitado le esté dando consejos a su hijo en el colegio. Entonces yo pienso que el miedo, porque luego tú en tu casa puedes decir, no, es que según mi religión, ¿sabes? No puedes hacer esto, y volvemos al deber ser y como tú, pero es tu casa con tus hijos y haz lo que quieras. Es lo que te quiero, eres como padre, haz lo que tú creas que debas hacer y es mejor para ellos, pero démosles toda la información y todas las herramientas que podamos, ¿no? Cuando son niños, no cuando ya son unos vejestorios, como algunos que seguimos aprendiendo, ¿no? Nuestra edad. Pero bueno, oye, bueno, los logros de este programa están demostrados, o sea, científicamente, habéis hecho estudios y todo eso, ¿no? Hay logros claros que puedes contarnos, ¿no? Así como un punteado porque ya se nos acaba el programa. Sí, totalmente. Efectivamente, Teamstar es
de los pocos, si no el único programa que hicimos un estudio doble ciego randomizado en Chile. ¿Qué quiere decir doble ciego randomizado? Súper en sencillo, un grupo control que no recibió educación sexual y un grupo que sí recibió educación sexual. En los años, hace algunos años ya, lo hicimos en Chile, en una escuela en San Bernardo, y medimos ciertas actitudes y ciertos eventos que ocurrieron. Concretamente, ¿qué ocurrió? En el grupo control, la tasa de embarazo de ese grupo se mantuvo en 5 embarazos por año, mientras que en el grupo Teenstar bajó a 1 en el transcurso de solo 3 años. Nosotros sabemos que en el plazo eso puede ir disminuyendo más aún, y en 3 años ya se veía una disminución importante de la tasa de embarazo. Y otro resultado que a nosotros nos encantó fue respecto a la comunicación con los padres. En el grupo control, más o menos, se mantuvo entre un 10 y un 15% de los estudiantes sentían la confianza para hablar con sus padres. En el grupo Teenstar, un 97% de los estudiantes sentía confianza para hablar. O sea, Impresionante, se me ¿de qué ponen estamos los hablando? pelos de punta. Un colegio que aplicó un programa en donde al final, ¿qué ocurría? Lo que decías tú, que los niños hablaban más con los papás. O sea, que en el fondo no es que el colegio vaya a decirle a los niños esto es lo que tienes que hacer tú, sino que desde Teenstar la invitación es, esta es la información, compártela con tus papás. Entonces, ¿qué más hemos estado viendo? Hemos estado viendo una escuela italiana en donde lo que estamos midiendo es autoestima y asertividad. Y vimos que al año de aplicación del programa ya hay un aumento importante de las niñas en su autoestima y de los niños en su asertividad. Es decir, la asertividad, la capacidad de decir sí o no convencidos y realmente de acuerdo a lo que yo quiero. En un año. En el segundo año vimos que aumenta aún más la autoestima de las niñas, aún más la asertividad en los hombres y empieza a aparecer un aumento de autoestima en mujeres y un aumento de autoestima en varones. O sea, perdón, sí, bien dicho. Entonces, ¿qué les quiero decir al final? Que hemos visto que tenemos tanto impacto en factores fisiológicos como puede ser un embarazo, infección de transmisión sexual, como en factores de desarrollo emocional y social, como son la autoestima y la asertividad. Entonces, efectivamente, vemos que tenemos un impacto cuando se aplica el programa Teenstar. Y un impacto bastante positivo, como dices tú. Lo lindo aquí es cuando les preguntamos también a las niñas, y para terminar, ¿por qué? Porque, digamos, también vimos que tenía una disminución en la tasa de actividad sexual. Es decir, aquellas que estaban teniendo actividad sexual descontinuaban la actividad. Pero les preguntamos por qué. Una pregunta era por miedo, ¿ya? Por convicción o porque aún no me siento preparada. Y la respuesta más frecuente en casi un 80% de las niñas era porque no me siento preparada. No por miedo. Y eso también es muy lindo, ver que las niñas, a las adolescentes, a los adolescentes, cuando les entregamos información no les mueve necesariamente el miedo, les mueve la convicción. Y por eso te decía, Carmela, cuando hablamos del cerebro adolescente hace tanto rato, un adolescente convencido y motivado es muy poderoso en su acción. No me siento preparada, no me siento preparado y por eso voy o no a tener relaciones sexuales. Decisiones libres, informadas y responsables. No porque me da miedo, no porque... No, Porque me no van a siento retar, porque me van a castigar, todo desde lo negativo. No, es que es un cambio gigantesco, es un cambio positivísimo. enorme. Exactamente, porque dicen, yo no quiero. Y me da lo mismo que el de al lado lo esté haciendo o que la televisión me diga que hay que hacerlo. Yo, por una decisión y convicción propia, no quiero. Y cuando quiera, lo voy a hacer con ganas. ¿Cuántas veces no nos pasa escuchar a personas que cuando dicen, no, es que mi primera relación, mi primer acto sexual fue atroz? Me arrepiento tanto de haberlo hecho. Ojalá no lo hubiese hecho. Ojalá hubiera Entonces, sido de otra manera. Ujú. exacto, ¿y por qué no entonces tratamos de entregarle herramientas para que nuestros hijos e hijas no pasen por eso? Ujú. No pasen por decir, es que yo lo pasé pésimo, es que yo me arrepiento de eso. Y entonces, o me arrepiento no solamente de la primera, de la segunda, la tercera y la veinteava, no sé. Y me arrepiento de todas las que, qué lástima, digamos, qué rico sería poderle entregar herramientas ahora. ¿Nos asegura un 100%? No, por supuesto que no. Porque de nuevo, la libertad del ser humano es maravillosa y eso me encanta. Porque Ujú. lo lindo es que seamos distintos, lo lindo es que no tengamos recetas de cocina. Lo lindo es Claro. que cada uno es distinto del de al lado, pero estamos en esta tribu. O sea, somos individuales, pero no individualistas. Ujú. Que es algo que a mí me trastorna, que seamos seres individuales, pero para vivir en comunidad. Lo encuentro maravilloso. Maravilloso. Y esta adolescencia que es un motor de cambio, un motor que nos reta, un motor... Y justo el problema de la adolescencia hoy es que con tanta pantalla se están durmiendo. O sea, justo tenemos que hacer, o sea, los adolescentes son el motor de cambio de la sociedad, ahí donde los ven. O sea, tremendo papel. Lo que nosotros acomodados ya no nos atrevemos a nada, pero tenemos que ir a los adolescentes que dicen, la vida me da lo mismo, yo no me voy a morir, hago lo que quiero.
y obligan, y los cambios de las sociedades vienen de la adolescencia muchas veces, así que hay que cambiar el chip, hay que cambiar el chip. Bueno, la página de Tinestar en Chile, www.tinestar.cl, yo se lo voy a dejar luego en el canal de YouTube, acuérdense, así que si usted es un establecimiento y quiere contactarse con ellos, les invito, serán innovadores. ¿Por qué? Porque en Chile hay como 17.000 establecimientos educacionales y solo 500, ¿no? Más o menos 500 por ahí hacen el Tinestar y es de los más vendidos de Chile el Tinestar. O sea, imagínense lo mal que estamos. Hay todo por hacer, todo un mundo para mejorar, así que estamos llenos de esperanza. Esa es la página, tinestar.cl, Miguel de Río, el director ejecutivo. No tengo palabras, Miguel, muchísimas gracias, me ha encantado. Yo es que me lo paso muy bien, entonces agradezco vuestro tiempo gratuito para hacer estas cosas, así que muchas gracias. No, Carmela, gracias a ti por la invitación. De verdad, cuando nos contactaste, yo me recordé y te lo comentaba, ¿no es cierto? Inmediatamente cuando estuviste en el curso, dije que sí. La verdad es que encuentro que esta iniciativa es maravillosa, que tú, digamos, como persona natural, digas, no, yo quiero entregar conocimiento a la gente a través de la radio, un medio de comunicación además que nos acompaña a tantas personas. Y creo que lo que estás haciendo es una labor maravillosa, así que de verdad felices de poder participar, de acompañarte, de ayudarte, de ayudar. Ojalá que aquí los auditores también puedan tomar una o dos ideas que les queden de todo lo que conversamos, ya va a ser genial. Invitarlos que si tienen dudas puedan visitar nuestra página web o contactarnos, ahí están todos nuestros medios de contacto. Así que Carmela, muchas gracias de verdad por la invitación, lo pasé muy bien, ¿no? Se nos pasó volando el tiempo. Un gusto verte volver a ver y ojalá que podamos reencontrarnos en algún momento. Seguro que sí, seguro. Alguna actualización me haré del Tenestar por ahí algún día, así que no te preocupes. Bueno, y lo otro que les quería contar es que además pueden volver a ver la entrevista, como es contundente, ¿verdad? La pueden volver a ver en el canal de YouTube Aprendiz de Humana 00. Acuérdense que después del programa de radio la subo al canal y además ahora estoy viendo, voy a tener también un Spotify para que los podcasts y todo eso, para que lo puedan escuchar por ahí, así que aquí estudiando cosas nuevas, no vaya a ser que me aburra. Y bueno, ustedes han visto este programa, todo lo que hemos planteado, y si usted es un padre o madre, yo le quiero decir una cosa que he dicho algunas veces ya, pero a lo mejor alguien lo escucha, es que es el momento de ser generosos. Es el momento de darnos cuenta como padres que podemos entregarles a nuestros hijos algo que a nosotros no nos entregaron, pero que ahora está en nuestra mano el dárselo a nuestros hijos, a pesar de las creencias que tengamos sobre sexualidad, a pesar de que creamos que es pecado o que es maravilloso o lo que sea. ¿Sabes? Tenemos el momento para superar nuestras limitaciones propias por la educación que recibimos y tener el corazón y la generosidad suficiente para que nuestros hijos tengan una vida sexual y una sexualidad y una afectividad mucho mejor que la nuestra y así cambiar el mundo ir cambiándolo. No solo se cambia con las políticas, los alcaldes y los gobiernos, no, el poder que tenemos los padres de cambiar el mundo es gigantesco. Así que aquí tienen una gran oportunidad. Y ya sabe, todo sin juicio, o lo que usted decida, está perfecto. Así que nada de sufrimiento, ¿vale? Bueno, nos vemos próximamente en otro programa. Muchas gracias a la radio, muchas gracias a Tinestar y a Miguel y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.